Miren, si yo hago venta menos costo, esa es la utilidad bruta. La utilidad bruta menos los gastos de comercialización, menos los gastos de administración, tengo la utilidad operativa. Bueno, a ese nivel yo ya puedo calcular lo que se llama la rentabilidad del activo operativo. Ahí yo ya puedo calcular la rentabilidad del activo operativo. La rentabilidad del activo operativo va a ser la utilidad operativa sobre el activo operativo. Utilidad operativa sobre el activo operativo. O sea, a ese nivel yo ya puedo calcular lo que se llama rentabilidad del activo operativo, ¿sí? Que es la utilidad operativa dividido el activo operativo. ¿Cómo se interpreta ahí? Por cada peso de activo operativo, ¿cuánto es la rentabilidad que me está generando? Repito, ¿cómo calcularía la rentabilidad del activo operativo? Es la utilidad operativa dividido el activo operativo. Supongamos que yo divida, vamos a suponer que yo divida la utilidad operativa dividido el activo y eso me da 0,20 o 0,10, entonces ¿eso qué quiere decir? Que el activo operativo me está generando un beneficio de un 10%. ¿Sí? Repito, si esa división me da un valor de 0,10, ¿eso qué quiere decir? Que el activo operativo me está generando una ganancia, me está generando una utilidad del 10%. ¿Sí? Obviamente, mientras más utilidad nosotros obtengamos, mayor, lógicamente, o mejor va a ser, ¿sí?, la situación de la empresa. ¿Por qué? Porque ese activo operativo que se puso a trabajar me generó mucha utilidad. O sea que mientras mayor sea esa relación, entonces eso significa que más eficiente va a ser la empresa con respecto al manejo del activo operativo. ¿Sí? Bueno, entonces a ese nivel nosotros ya podemos calcular lo que es, ¿sí?, la rentabilidad del activo operativo. ¿Sí? Bueno, a ver, miren, bueno, después calculamos tomemos por lo menos el A, el, qué sé yo, el C, el B, ¿sí? Tomemos como ejemplo 3 y lo calculemos y comparemos. Bueno. Ahora, si yo a esa utilidad operativa, ¿sí?, le sumo, le resto los otros ingresos y egresos, le sumo, le resto los otros ingresos y egresos, se aparece lo que se llama la utilidad antes de intereses e impuestos. Utilidad antes de intereses e impuestos. A ver, ¿qué es lo que yo tendría que restar o qué es lo que yo tendría que sumar para obtener los otros ingresos y egresos? ¿Qué tendría que restar acá? Si bien aquí no tengo otros ingresos y egresos, porque observen ustedes que en ninguna de las 4 situaciones o 5 aparece otros ingresos y egresos, por lo tanto la utilidad operativa coincide con la utilidad antes de intereses e impuestos. Ahora, ¿qué es lo que tendría que restar o sumar para obtener la utilidad antes del interés e impuestos, donde va otros ingresos y egresos? En los otros ingresos y egresos, ¿sí?, se sumarían o se restarían, por ejemplo, aquellos resultados provenientes de actividades secundarias, como por ejemplo, ¿sí?, renta de inmueble, como por ejemplo la amortización del inmueble de renta, como por ejemplo el impuesto inmobiliario del inmueble de renta, como por ejemplo el resultado de participación en otros entes, ¿sí?, o la amortización de la llave. Bueno, eso va en la parte donde dice otros ingresos y egresos. Si nosotros nos limitamos pura y exclusivamente a contabilidad 3, dentro de esos otros ingresos y egresos se incluyen aquellos resultados provenientes de actividades secundarias. ¿Sí? Por ejemplo, la renta del inmueble, por ejemplo, la amortización del inmueble de renta, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, por ejemplo, la reparación o el gasto de mantenimiento de un inmueble de renta, o de las propiedades de inversión, inmueble de renta o propiedades de inversión. Bueno, todo eso iría en los otros ingresos y egresos. Bueno, a ese nivel, vamos a calcular
ahí donde dice utilidad antes de intereses e impuestos, ahí vamos a calcular lo que es rentabilidad económica. Repito, rentabilidad económica. La rentabilidad económica es dividir la utilidad antes de intereses e impuestos dividido el total del activo. Rentabilidad económica que consiste en dividir la utilidad antes de intereses e impuestos dividido el total del activo. ¿Sí? Entonces ahí obtenemos lo que se llama rentabilidad económica. Observen ustedes, aparentemente lo que puedo observar acá, la utilidad antes de intereses e impuestos es 100.000 para todos los casos. ¿Sí? El activo es 1.000.000 para todos los casos. O sea que la rentabilidad económica para todas las empresas va a ser exactamente lo mismo. Repito, la rentabilidad económica, tanto para la situación A, B, C o D o la E, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo porque la utilidad antes de intereses e impuestos, que es 100.000 pesos, ¿sí? Dividido el activo, que es 1.000.000, ¿ve? En todas las empresas es 1.000.000, por lo tanto la rentabilidad económica va a ser igual para todos. No nos olvidemos que la rentabilidad económica, ¿cómo se interpretaba la rentabilidad económica? ¿Cómo se interpreta la rentabilidad económica? ¿Qué es lo que me indicaba la rentabilidad económica? ¿Chicos? Sí, o sea, vamos al ejemplo que aparece aquí. Si yo calculo la rentabilidad económica para todas las situaciones A, B y C, la rentabilidad económica va a ser la misma. Si ustedes dividen utilidad antes de intereses e impuestos, que es 100.000 pesos, lo divido por 1.000.000, ¿sí? Eso me está dando el 10%, así es, ¿no? Si yo hago 100.000 dividido 1.000.000, ¿no? Eso me da 10%. A ver si tienen calculador ahí, o 10% o 1%. ¿Cuánto me da? ¿Alguien quiere calcular? No, creo que me da 10%, ¿no? A ver, 100.000 dividido 1.000.000. 100.000 dividido 1.000.000. ¿Sí? Y a eso lo multiplico por 100. Sí, me da el 10%. Me da el 10%. ¿Cómo se interpreta eso? Eso se interpreta, ¿sí? A ver, primero, ¿para qué se utiliza esa rentabilidad económica? Para medir, ¿sí?, la eficiencia de los gerentes respecto al manejo del activo. ¿Sí? A ver, ¿cómo se maneja ese activo? ¿Cuál es la utilidad que me genera ese activo? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el manejo eficiente del activo o no, ¿sí?, me está dando una utilidad, una ganancia del 10%. ¿Sí? O sea, que eso es lo que me está indicando. O sea, que el activo me está generando una ganancia del 10%. Esa es la utilidad, ¿sí?, que está obteniendo la empresa teniendo en cuenta el manejo del activo. ¿Sí? A ver, si yo tomo, miren, si yo tomo el 1.000.000, y le aplico el 10%, eso me va a dar la utilidad antes de intereses en impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Que el 10% representa el porcentaje sobre el activo respecto a la utilidad. Entonces, para todos los casos, las empresas van a tener la misma rentabilidad económica, porque fíjense ustedes, ¿sí? Fíjense ustedes de que tanto la situación A, B o C o D o cualquiera de ellas, el total del activo es de 1.000.000 y la utilidad antes de intereses e impuestos es de 100.000. Entonces, si yo hago utilidad antes de intereses e impuestos dividido el activo, eso me da 0,10. Si yo a ese 0,10 lo multiplico por el 100%, entonces me da el 10%. ¿Qué quiere decir entonces? Que el manejo del activo,
¿sí? Me está generando un 10% de utilidad. O sea que si yo al activo le aplico el 10%, entonces me va a dar los 100.000 de ganancia. Es lo mismo. Bueno, entonces, esa es la interpretación que se le da entonces a la rentabilidad económica. La eficiencia gerencial respecto al manejo de los recursos, respecto al manejo del activo. O sea que en este caso, ¿sí? No hay diferencia entre la situación A, situación B, situación D, E u F, o empresa A, B, C y D, respecto al manejo del activo. ¿Por qué? Porque la rentabilidad económica para todo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la interpretación que se le da entonces a la rentabilidad económica. Entonces, ¿cuánto es la rentabilidad económica de la situación A? Entonces va a ser 100.000 dividido 1.000.000 multiplicado por 100 me da el 10%. De la situación B pasa exactamente lo mismo. De la situación C pasa exactamente lo mismo. Ahora pregunto, ¿qué podría hacer variar esa rentabilidad económica? ¿Qué podría hacer cambiar esa rentabilidad económica? ¿Qué podría hacer cambiar esa rentabilidad económica? ¿Me pueden ustedes más o menos decir, ¿sí? ¿Qué podría hacer cambiar la rentabilidad económica? ¿No? ¿No se les ocurre? ¿No? No se les ocurriría, por ejemplo, a ver, si yo tengo utilidad antes de intereses de impuestos sobre el activo, no se les ocurriría que la rentabilidad económica podría modificarse por un aumento en las ventas. ¿No se imaginan ustedes que la rentabilidad económica podría modificarse por una disminución en el costo de lo vendido? ¿No se imaginan ustedes que la rentabilidad económica se podría modificar por una disminución de los gastos, tanto de administración como de comercialización? ¿O no se imaginan ustedes que la rentabilidad económica se podría modificar, ¿sí? Por otros resultados ajenos a la explotación principal de la empresa, como por ejemplo, ¿sí? Un alquiler de un inmueble? Entonces, eso haría afectar a la rentabilidad económica. Entonces, si llegase a cambiar las ventas, llegase a cambiar el costo, llegase a cambiar los gastos de administración, llegasen a cambiar los gastos de comercialización, o en el caso de los otros ingresos y egresos, entonces la rentabilidad económica se vería modificada. Mayores ingresos, la rentabilidad económica tiende a ser mayor. Menores ingresos, la rentabilidad económica tiende a ser menor. Mayores gastos, la rentabilidad económica tiende a ser menor. Menores gastos, la rentabilidad económica tiende a ser mayor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que lograría hacer cambiar la rentabilidad económica, entonces un cambio en los resultados, tanto ingresos como gastos. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya más o menos tenemos, ¿sí? qué es lo que podría llegar a afectar lo que es la rentabilidad económica. Ahora, fíjense ustedes en una particularidad. Lógicamente, este ejercicio está hecho, observen, ¿sí? Tanto, ¿sí? Los costos, las ventas, gastos de administración y los gastos de comercialización, observen ustedes que son iguales para todos los casos. Y fíjense en que en ninguna de las situaciones planteadas tengo otros ingresos y egresos. Observen que no tengo otros ingresos y egresos. Entonces, por esa razón, la rentabilidad económica para cada una de las situaciones planteadas acá va a ser exactamente lo mismo, porque todos tienen el mismo gasto de administración, todos tienen el mismo gasto de comercialización. Entonces, yo con el solo hecho de mirar la estructura del estado del resultado, nosotros ahí ya podemos analizar con respecto a esa rentabilidad económica. Si la rentabilidad económica tiende a ser mayor o si la rentabilidad económica tiende a ser menor. ¿Está clarito, chicos? ¿Ven? Bueno, entonces acá el ejercicio está dado justamente para que si las rentabilidades económicas de todas las situaciones sean exactamente igual, porque tenemos las mismas ventas, los mismos costos, los mismos gastos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos lo que es rentabilidad económica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la rentabilidad económica? Utilidad antes de intereses en impuestos dividido el activo. ¿Sí? El activo.
¿Sí? Ahora, si nosotros seguimos analizando la estructura del estado de resultado, vamos a llegar a lo que se llama utilidad. A ver, miren, si a la utilidad antes de intereses e impuestos le restamos los intereses a corto plazo, no es el caso de la empresa, de la situación A, no es el caso de la situación B, pero sí es el caso de la situación D, E y F. Observen ustedes que aquí tenemos intereses de corto plazo, o sea que los intereses de corto plazo vendrían a ser, por ejemplo, los intereses de proveedores, ¿sí? Intereses de proveedores relacionados con endeudamientos corrientes. ¿Sí? Bueno, si nosotros calculamos a ese nivel de utilidad antes de intereses a largo plazo, ahí vamos a calcular lo que se llama la rentabilidad del capital permanente. Rentabilidad del capital permanente. ¿Sí? A ese nivel calculamos lo que se llama rentabilidad del capital permanente. ¿Cómo se calcula la rentabilidad del capital permanente? Es la utilidad antes de intereses de largo plazo, rentabilidad antes de intereses de largo plazo, dividido el patrimonio neto más el pasivo no corriente. Repito, la rentabilidad del capital permanente de las inversiones permanentes, ¿sí?, es la utilidad antes de intereses a largo plazo dividido el pasivo no corriente más el patrimonio neto. Pasivo no corriente más el patrimonio neto. Así se calcula la rentabilidad del capital permanente o de la inversión permanente. Entonces, utilidad antes de intereses a largo plazo dividido el patrimonio neto más el pasivo no corriente. Observen ustedes que en el caso de la situación A no tengo intereses de largo plazo, ¿sí? No tengo intereses de largo plazo y no tenemos pasivo no corriente. Entonces, aquí yo puedo decir que la rentabilidad económica de la situación A es exactamente lo mismo que la rentabilidad del capital permanente porque no tengo endeudamiento de largo plazo, ¿sí? Entonces, perdón, no tengo endeudamiento de corto plazo. Entonces, no tengo intereses de corto plazo en todo caso. O sea que la rentabilidad del capital permanente y la rentabilidad económica para la situación A van a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no tengo intereses de corto plazo. No hay intereses. Observen ustedes, lo mismo pasaría en la situación B. Miren la situación B. Tampoco tengo intereses, ¿sí?, de corto plazo. No así la situación D y la situación E. A ver, ¿cuánto sería la rentabilidad del capital permanente en la situación C y cuánto sería la rentabilidad del capital permanente en la situación A? Observen que al haber mayor intereses, la utilidad tiende a disminuir. La utilidad tiende a disminuir. O sea, hay menos utilidad, entonces al haber más intereses. Ahora, piensen cuántos son los intereses acá, ¿sí?, que son de 9.000, por lo tanto tengo una utilidad de 91. Entonces, si yo calculo la rentabilidad del capital permanente, ¿sí?, en esta situación C, la rentabilidad del capital permanente va a ser distinta a la rentabilidad económica porque tengo el interés de corto plazo. En cambio, para la situación A y para la situación B, la rentabilidad del capital permanente va a ser igual a la rentabilidad económica porque no existen intereses. Entonces, ¿qué es lo que tendría o qué es lo que modificaría, ¿sí?, la rentabilidad del capital permanente o de la inversión permanente? Son los intereses.
Ahora, si no hay intereses, la rentabilidad económica es igual a la rentabilidad del capital permanente. Ahora, si hay intereses de corto plazo, entonces la rentabilidad económica va a ser distinta a la rentabilidad del capital permanente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que afectaría al cálculo de esa rentabilidad. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Vamos bien? Bueno. Si seguimos bajando, si a eso le restamos los intereses de largo plazo, obtenemos lo que se llama utilidad antes de impuesto. ¿Sí? Bueno, y la utilidad antes de impuesto, esa utilidad que tenemos acá, es para calcular lo que se llama rentabilidad financiera. Rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera se calcula utilidad antes del impuesto dividido el patrimonio neto. Repito, utilidad antes de impuesto dividido el patrimonio neto. O sea que acá la rentabilidad financiera va a ser de 100.000 dividido el patrimonio neto, que va a ser 1.000.000. Acá entonces la rentabilidad financiera va a ser 100.000 dividido el patrimonio neto, que va a ser 1.000.000. Acá la rentabilidad financiera va a ser 95.500 dividido, ¿sí? 900.000, que es el patrimonio neto. Aquí la rentabilidad financiera va a ser de 52.000 dividido el patrimonio neto, que es 500.000. ¿Sí? Ahora, fíjense en la situación A. En la situación A, la rentabilidad económica, la rentabilidad del capital permanente y la rentabilidad financiera son exactamente lo mismo. ¿Por qué no hay diferencia entre lo económico, entre la rentabilidad del capital permanente y la rentabilidad financiera? Porque no tengo intereses de corto plazo, no tengo intereses de largo plazo. O sea que esa es la razón por el cual en la situación A las tres rentabilidades me van a coincidir. Rentabilidad económica, la rentabilidad del capital permanente y la rentabilidad financiera. No así con respecto a la situación, por ejemplo, B. Miren la situación B. En la situación B, la rentabilidad económica y la rentabilidad del capital permanente van a ser iguales. No así la rentabilidad financiera. ¿Por qué la rentabilidad financiera va a ser distinta en la situación B? Porque tengo intereses de largo plazo. Tenemos intereses de largo plazo. Entonces, en la situación A, rentabilidad económica, rentabilidad del capital permanente y la rentabilidad financiera son exactamente lo mismo. ¿Sí? En la situación B, la rentabilidad económica y la rentabilidad del capital permanente son iguales, no así la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera es distinta a las otras dos rentabilidades porque hay intereses de largo plazo. Entonces, eso es lo que hace modificar el cálculo de las rentabilidades. Entonces, el ejercicio justamente está hecho, ¿sí?, para esa situación, para ese análisis. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿se va entendiendo las interpretaciones que se le va haciendo? ¿Se va entendiendo? ¿Quieren hacer alguna pregunta o no? ¿Quieren hacer alguna pregunta o está bien que yo siga hablando? Dígame, ¿o se está entendiendo? ¿Mm? Ah, listo, bueno, perfecto. Perfecto. Por eso, como yo les decía los otros días, ¿sí?, independientemente de la aplicación de la fórmula, ¿sí?, acá lo que nosotros tenemos que analizar entonces es lo que dice la aplicación de esa fórmula. Bueno, a ver, por ejemplo, miren, a ver, si nosotros nos ubicamos acá, ¿sí?, en la situación C, vamos a suponer que calculemos la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera va a ser
52.000 pesos utilidad antes, ¿sí?, de impuesto, ¿sí?, utilidad antes de impuesto, dividido el patrimonio neto, que es 500.000. ¿Cuánto me da eso si yo hago 52.000 pesos dividido el patrimonio neto, que es 500.000? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? ¿Alguien me lo puede sacar? 52.000 pesos dividido 500.000. A ver, quiero calcular la rentabilidad financiera, ¿sí?, de la situación C. A ver, ¿cuánto sería la utilidad antes de impuestos? Que son 52.000 pesos, ¿sí?, dividido el patrimonio neto, que es 500.000. Así es, ¿no? Dividido 500.000. Son 52.000 pesos dividido 500.000. Eso me daría, y lo multiplico por 100, eso me da el 10,4. ¿Sí? O sea que la rentabilidad financiera de la situación C es 10,4. 10,4 es la rentabilidad financiera de la situación C. A ver, calculemos la rentabilidad financiera de la situación A. La rentabilidad financiera de la situación A va a ser 100.000 dividido 100.000 dividido, ¿sí?, 1.000.000. 100.000 dividido 1.000.000. A ver, la rentabilidad financiera acá va a ser 100.000 dividido 1.000.000. Y si lo multiplico por 10, eso me da el 10%. Ahora, ¿por qué la rentabilidad financiera en la situación C es mayor que la rentabilidad financiera en la situación A? ¿Por qué la rentabilidad financiera en la situación C, que es 10,4, es mayor que la rentabilidad financiera en la situación A, que me da 10%? Si en la situación C tengo intereses, tengo endeudamiento, ¿por qué? ¿Alguien me puede decir cuál es la razón de que la rentabilidad financiera, ¿sí?, en la situación C es mayor? A ver, porque en la situación C podríamos interpretar, por cada peso de patrimonio neto tenemos una utilidad del 10,4%. Situación C. En cambio, en la situación A, podríamos decir, por cada peso de patrimonio neto tengo una rentabilidad del 10%. O sea, ¿por qué la rentabilidad es mayor en la situación C que en la situación A? Lo calculé bien, chicos, ¿no? Está bien calculado, ¿no? La rentabilidad financiera de la A y de la C. ¿Está bien? Lo calculé bien, ¿no? La rentabilidad financiera de la A y de la C. ¿Sí? ¿Está bien calculado? A ver, dígame. Bueno, a ver, ¿me pueden decir por qué? ¿Cuál es la razón que tengo mayor rentabilidad en la C que en la A pesar de que tengo endeudamiento? ¿No? Nadie se anima a decirme cuál es la razón. Miren la situación C. ¿Qué tengo? Intereses de largo plazo, intereses de corto plazo. Sin embargo, aquí no tengo intereses. Miren ustedes, miren la rentabilidad financiera de la situación A y miren la rentabilidad financiera de la situación C. Tengo intereses, acá no lo tengo. Sin embargo, tengo mayor rentabilidad en la C que en la A. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la interpretación? ¿No? ¿No se me ocurre? No se me ocurre, por ejemplo, decirme de que la empresa manejó mejor el endeudamiento en la situación C que en la situación A pesar de que no tenía endeudamiento. O sea, ¿no sería esa la interpretación? Que la empresa en la situación C no solamente se endeudó a corto plazo y a largo plazo, pues pagando intereses, sino que ese endeudamiento
ese endeudamiento le permitió a la empresa tener mayor rentabilidad que no estar endeudado. ¿Ve? O sea que, o sea que el apalancamiento que recibió la empresa de esa plata de tercero, ya sea deuda con proveedores, por ejemplo, sí, le permitió a la empresa tener mayor rentabilidad. ¿Ve? Entonces, ¿qué me está diciendo el ejercicio? ¿Sí? Que muchas veces la rentabilidad financiera no proviene de si me endeudo o no. O sea, acá está claro que yo me endeudé, sin embargo tengo mayor rentabilidad que en aquella situación que no tuve endeudamiento. ¿O no es así? ¿Ve? Entonces, eso es lo que le permitió a la empresa tener mayor rentabilidad. ¿Ve? O sea que el endeudamiento que tuvo la empresa, no solamente deudas a corto plazo, deudas a largo plazo, ¿sí? O sea, ese endeudamiento le permitió a la empresa, ¿sí?, generar mayor rentabilidad. O sea que su patrimonio neto le permitió generar mayor rentabilidad a través del endeudamiento. Chicos, a ver, ¿me pueden decir si esa fue la conclusión que sus profesores le dijeron respecto a la comparación? ¿Alguien me lo puede decir? Si alguien lo tiene anotadito, para saber si la interpretación que yo le estoy dando coincide con lo que muchas veces los profesores están pensando. ¿Alguien le dio la interpretación o no? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ahora, fíjense en ustedes, miren, a ver, calculemos la rentabilidad financiera en la situación D. A ver, miren cuánto es la rentabilidad financiera en la situación D. ¿Sí? A ver, utilidad antes de impuesto, a ver, 89.500 dividido el patrimonio neto, que es 750.000. 89.500 dividido 750.000. Y a eso lo multiplicamos por 100. Y me da 11,93 de rentabilidad financiera en la situación D. 11,93. No sé si coincide con lo que yo saqué. Sí, 11,93 me dio la rentabilidad financiera en la situación D. En la situación D. O sea, mayor rentabilidad que en la situación C y que en la situación A. ¿Ustedes me pueden decir cuál sería la razón? ¿Me pueden llegar a decir cuál es la razón? ¿Por qué tenemos mayor rentabilidad en la situación D que en la situación C que en la situación A? ¿Cuál sería la razón de ese incremento en la rentabilidad? Miren cuánto es el patrimonio neto de la situación D. El patrimonio neto es de 750.000, el patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, y tengo un interés de corto plazo de 9.000 y tengo un interés de largo plazo de 1.500. O sea que el hecho de haber aumentado el patrimonio neto y haberse producido una disminución de los intereses del costo del capital ajeno, eso hizo de que la empresa tenga mayor rentabilidad. O sea que la rentabilidad fue de 11,93, 10,4 en la situación C creo que era, y 10 en la situación A. Entonces, miren ustedes cómo se incrementó la rentabilidad en la situación D. Entonces, ¿cuál fue la razón del incremento de esa rentabilidad? Un incremento en el patrimonio neto y una disminución de los intereses de financiación, ya sea de corto plazo y de largo plazo. Porque si ustedes comparan con la situación C, miren cuánto es el patrimonio neto de la C, es de 500.000. 500.000 de patrimonio neto, tengo un interés de corto plazo de 30.000, tengo un interés de largo plazo de 18.000. A pesar de eso, tenemos mayor rentabilidad que la situación A. Sin embargo, en la situación D hay más rentabilidad que en las otras situaciones. ¿Cuál es la razón? La razón es un aumento en el patrimonio neto
a ver, fíjense que el patrimonio es de 750.000, aumentó el patrimonio porque ha disminuido el pasivo, tanto corriente como no corriente, hubo una disminución del pasivo, y eso le permite, y al haber una disminución del pasivo, ¿sí? Los intereses fueron menores, entonces eso le permitió a la empresa tener mayor rentabilidad. Entonces miren ustedes cómo va cambiando la situación de una empresa, o sea, a ver, A, B, C o D, cómo cambian las situaciones teniendo en cuenta los cambios en la estructura patrimonial de la empresa. Bueno, entonces ahí está más o menos, ¿sí?, lo que es la interpretación, ¿sí?, de las rentabilidades financieras. ¿Entendieron, chicos? Bueno. Y si yo sigo bajando, ¿sí?, al nivel de la utilidad neta, ¿sí?, a ese nivel de utilidad neta vamos a calcular lo que es la rentabilidad del patrimonio neto. La rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, la rentabilidad del patrimonio neto se calcula siendo utilidad neta dividido el patrimonio neto. Repito, utilidad neta dividido el patrimonio neto. Así calculamos la rentabilidad del patrimonio neto. Utilidad neta dividido el patrimonio neto. ¿Sí? A ver, así calculamos entonces la rentabilidad del patrimonio neto. Utilidad neta dividido el patrimonio neto. Ahora, observen ustedes qué es lo que va a modificar si yo quiero comparar, por ejemplo, la rentabilidad financiera con la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Por qué financiera con el patrimonio neto? Porque ambos tienen la misma base, es el patrimonio neto. Si ustedes se fijan en la formulita de la rentabilidad financiera y se fijan en la rentabilidad del patrimonio neto, ambos tienen la misma base, patrimonio neto, patrimonio neto. Con la diferencia que la rentabilidad financiera es al nivel de la utilidad, ¿sí?, utilidad antes de intereses, antes de impuesto, acá. ¿Qué quiere decir entonces? Que la diferencia entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad del patrimonio neto, la diferencia va a estar dada por el impuesto a la ganancia y por el resultado extraordinario. ¿Sí? O sea que ahí estaría la diferencia entre la utilidad, ¿sí?, financiera y la utilidad del patrimonio neto. Si no hubiese habido impuesto a las ganancias y si no hubiese habido resultado extraordinario, la utilidad financiera y la utilidad del patrimonio neto de la situación A va a ser exactamente lo mismo. Fíjense en la situación de la situación B. Si ustedes calculan la rentabilidad financiera y calculan la rentabilidad del patrimonio neto, va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay impuesto a la ganancia ni hay resultado extraordinario. ¿Ves? ¿Entienden o no? Va a ser exactamente lo mismo. Aquí va a ser exactamente lo mismo. La rentabilidad financiera y la rentabilidad del patrimonio va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos impuesto a la ganancia ni tenemos resultado extraordinario. Aquí ya no. ¿Por qué? ¿Sí? Porque tenemos impuesto a la ganancia. Entonces, eso va a hacer modificar la rentabilidad del patrimonio neto, ¿sí?, respecto a la rentabilidad financiera. ¿Ve? O sea, entonces, ¿qué es lo que hace variar la rentabilidad financiera y la rentabilidad del patrimonio neto? Lo que hace variar, entonces, el impuesto a la ganancia y el resultado extraordinario. ¿Ve? Bueno, entonces, miren ustedes cómo, si cada concepto que forma parte del estado del resultado, ¿sí?, hace modificar los distintos niveles de rentabilidad. ¿Sí? Wow. ¿Alguna preguntita, chicos, hasta acá? Miren, yo acá tengo un resumen, ¿sí? A ver, miren, chicos, yo acá tengo un resumen, si quieren se los dicto, ¿sí?, sobre la interpretación de ese ejercicio. Por eso sería lindo, chicos, sí, que después ustedes me digan si lo que yo les voy a dictar, o sea, lo que yo analicé aquí,
coincide con lo que le dieron en clase. ¿Sí? O sea, sería lindo que comparen. Y comparemos a ver si lo que le dijeron su profe coincide con lo que yo estoy analizando. ¿Ve? O sea, más o menos para saber yo también si la interpretación que le estoy dando si es correcta, ¿ve? Porque uno muchas veces uno no es perfecto, uno también se equivoca. Bueno, miren, si quieren copiar, yo tengo resumida la interpretación. Miren, dice, ¿no? Por ejemplo, la empresa A, lo tengo así resumidito, dice, la empresa A no tiene deuda, entonces coincide la rentabilidad económica, la rentabilidad del capital permanente y la rentabilidad financiera. ¿Sí? Bueno, la rentabilidad del patrimonio neto varía debido a los resultados extraordinarios. ¿Ves? Que es lo que yo les decía recién, miren los resultados extraordinarios. ¿Ves? Resultado extraordinario, ¿sí? Y como consecuencia del impuesto a la ganancia. ¿Ves? Entonces, esa es la razón por la cual, ¿sí? La rentabilidad del patrimonio neto varía. ¿Ves? Como consecuencia de la ganancia extraordinaria y como consecuencia del impuesto a la ganancia. De todas formas, si ustedes se fijan, el impuesto a la ganancia resta, ¿sí? Y la ganancia extraordinaria suma. O sea que acá tiene mayor impacto el impuesto a la ganancia que el resultado extraordinario. ¿Ves? O sea que la rentabilidad del patrimonio se ve modificado no solamente por ese resultado extraordinario que fue de 3.000 pesos, sino por el resultado negativo del impuesto a la ganancia. Entonces, esa es como la pequeña conclusión respecto a la situación A. A ver, no sé si es empresa A, no empresa, sí, no, calculo que es empresa, no empresa A. Entonces, ahí podemos decir que la empresa A, al no tener deuda, entonces coincide la rentabilidad económica con la rentabilidad del capital permanente y con la rentabilidad financiera. La rentabilidad del patrimonio neto, ¿sí? Varía debido a los resultados extraordinarios y al impuesto a la ganancia. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa con el efecto palanca? ¿Qué pasa con el efecto palanca? ¿Cómo se calcula el efecto palanca? ¿Cómo se calcula el efecto palanca? Ajá, rentabilidad financiera sobre la económica. Rentabilidad financiera sobre la económica. ¿Y qué pasa con esa rentabilidad? ¿Qué pasa con el efecto palanca? ¿Cuánto es la rentabilidad financiera de la empresa A? ¿Cuánto es la rentabilidad financiera de la empresa A? ¿Y cuánto es la rentabilidad económica? ¿Coinciden que no? ¿Sí no? ¿La rentabilidad financiera y la rentabilidad económica coinciden? ¿Sí o no? ¿Cuánto me daría entonces la rentabilidad financiera y la económica? A ver, la rentabilidad financiera, miren, ¿sí? Rentabilidad financiera y rentabilidad económica. ¿Cuánto sería la rentabilidad económica? Utilidad antes de intereses e impuestos sobre el total del activo. Utilidad antes de intereses e impuestos 100.000 dividido el activo, ¿sí? Que es 1.000.000, o sea que me da el 10%. Esa es la rentabilidad económica. ¿Y cuánto es la rentabilidad financiera? Utilidad antes de intereses e impuestos, utilidad antes de intereses e impuestos, dividido, ¿sí? Dividido el total del patrimonio neto, ¿sí? Entonces, utilidad antes de intereses e impuestos, dividido el patrimonio neto, o sea que la rentabilidad financiera también era el 10%. Entonces, si yo divido rentabilidad económica, ¿sí? O sea, la financiera sobre la económica para sacar el efecto palanca, ¿cuánto me da eso? Eso me da 1. 10 sobre 10 me da 1. ¿Por qué? ¿Por qué el efecto palanca es 1? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón que el efecto palanca es 1? Que no tiene endeudamiento. La empresa no tiene endeudamiento. Entonces, al no tener endeudamiento, no hay efecto palanca. Sí, el efecto palanca, justamente la palanca viene de la idea qué palanca estoy recibiendo de un tercero para financiar mi activo. Ese es el efecto palanca. Entonces, al no tener endeudamiento, el efecto palanca es igual a 1.
¿sí? Porque la rentabilidad económica y financiera son iguales, entonces, al ser iguales, el efecto palanca es igual a 1. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Está clarito? Bueno, ahora, ¿cuánto es el costo del capital? ¿Cuánto es el costo del capital? ¿Cuánto sería el costo del capital? A ver, el costo del capital surge de dividir, a ver, sumo los intereses de corto plazo, sumo los intereses de largo plazo y a eso lo divido sobre el total del pasivo. O sea, no tengo intereses de corto plazo, no tengo intereses de largo plazo, por lo tanto es cero. Cero dividido el pasivo. Cero dividido el pasivo. O sea que no tengo costo de endeudamiento porque no tengo interés. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosita podemos aclarar de acá? Entonces, que el efecto palanca es igual a 1 porque no existe endeudamiento. El efecto palanca es igual a 1 porque no existe endeudamiento. ¿Sí? Bueno, ahí está entonces, chicos, la situación A o de la empresa A, como lo quieran llamar. ¿Sí? Bueno, miren, a ver, la empresa B, dice, la empresa B no tiene endeudamiento a corto plazo. La empresa B no tiene endeudamiento a corto plazo. Por eso coincide la rentabilidad económica con la rentabilidad del capital permanente. Sí, o sea, rentabilidad del capital permanente o la rentabilidad, ¿sí?, de la inversión permanente, ¿no? Entonces, como no tiene endeudamiento a corto plazo, entonces por eso coincide la rentabilidad económica con la rentabilidad del capital permanente. La rentabilidad financiera es mayor, ¿sí?, a la rentabilidad económica y a la rentabilidad del capital permanente, porque existe una deuda a largo plazo y esa deuda a largo plazo hace variar la rentabilidad financiera. Entonces, la rentabilidad financiera es mayor que la rentabilidad económica, ¿sí?, y mayor que la rentabilidad del capital permanente porque la empresa tiene un endeudamiento. Ese endeudamiento, entonces hace variar la rentabilidad financiera. Bueno, la rentabilidad financiera y la rentabilidad del patrimonio es igual, ya que el pasivo a largo plazo es el que influye en la disminución del patrimonio neto. Entonces, la rentabilidad, ¿sí?, la rentabilidad del patrimonio neto, ¿sí?, y la rentabilidad financiera es igual, ya que existe un endeudamiento de largo plazo que hace disminuir el patrimonio neto. Bueno, o sea, el efecto palanca no lo calculé. ¿Cuánto me da el efecto palanca ahí en esa situación, no? La verdad que no sé cuánto me da el efecto palanca. Acá ya el efecto palanca ya no va a ser igual a 1. ¿Por qué no va a ser igual a 1? Porque ya tenemos endeudamiento. No se olviden que el apalancamiento, si es mayor a 1, significa que el apalancamiento es positivo. O sea que el manejo del endeudamiento ha sido favorable para la empresa si el efecto palanca es mayor a 1. ¿Sí? Bueno, entonces eso es con respecto a la situación B. Después dice, en el caso de la situación C o empresa C, la rentabilidad económica es mayor que la rentabilidad del capital permanente y la rentabilidad financiera es igual a la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Sí? Esto es como consecuencia de que el costo del endeudamiento es menor respecto a la rentabilidad económica. O sea, el costo del endeudamiento es menor que respecto a la rentabilidad económica. Los fondos puestos a trabajar generaron mayor utilidad, ¿sí? Por eso, ¿sí?, o sea, entonces los fondos puestos a trabajar, entonces me generaron mayor utilidad, lógicamente que el costo, por esa razón, sí tengo un efecto palanca positivo. Bueno, ahí creo que sí lo calcula el efecto palanca ahí. Eso es entonces con respecto a la empresa C. Bueno. Después, con respecto a la empresa D, ¿sí?,
Entonces, bueno, a ver, con respecto a la empresa D, existen diferentes valores de rentabilidad. Miren, con respecto a la situación D, ¿ves? Existen distintos valores de rentabilidad. Sí, bueno, hasta aquí no hay problema, ¿no? Porque después ya tenemos intereses de corto plazo, tenemos intereses de largo plazo, tengo el impuesto a la ganancia. ¿Ves? O sea que existen ya distintas rentabilidades. ¿Por qué? Porque no solamente si tengo intereses de corto plazo, tengo intereses de largo plazo, sino también el cambio en el patrimonio, que es lo que yo analicé hace rato. ¿Ves? O sea, el cambio en el patrimonio, un aumento en el patrimonio, una disminución del endeudamiento y una disminución del costo de ese endeudamiento, entonces hizo, ¿sí?, muchas veces modificar lo que es la rentabilidad. Y por eso, ¿sí?, la rentabilidad del patrimonio es mayor, ¿sí? Por eso la rentabilidad del patrimonio es mayor. Bueno, ahí más o menos entonces ya tienen algunas interpretaciones respecto a cómo se analiza lo que es la rentabilidad. Chicos, ¿está entendido? ¿Sí? ¿Está entendido, chicos? ¿Alguna preguntita? Bueno. Bueno, chicos, ahí está más o menos entonces la interpretación que se le da, ¿sí?, entonces a el cálculo de la rentabilidad. Entonces, repito, aquí en este ejercicio, ¿sí?, el estado de resultado ya me lo dan, ¿sí?, con los distintos niveles de utilidad. ¿Sí? En el parcial puede suceder que no sea así. Bueno, de todas formas, chicos, saben que el parcial es todo una incógnita. O sea, no es el mismo parcial que se toma otros años. ¿Sí? Ustedes mismos lo han comprobado en el primer parcial. ¿Sí? O sea, en el primer parcial, cálculos, ¿sí? Sí, bueno, pero ¿qué promedio vas a hacer acá, Lorecita? No hay para sacar promedios acá. O sea, acá no lo haces sobre los promedios. Porque, a ver, Lourdes, no podés tomar un promedio entre A y B si son empresas distintas. No, acá directamente. A ver, chicos, a ver, repito, chicos, yo sigo con el tema de los promedios. Yo no puedo sacar promedios acá porque son empresas distintas. ¿Cómo yo voy a tomar el promedio del activo de una empresa con otra si son empresas distintas? No, acá directamente es utilidad antes de interés e impuestos sobre el activo, utilidad neta sobre el patrimonio neto, ¿sí? Sí, o utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio neto. Sí, aquí yo no tengo que hacer ningún promedio, no, aquí no, chicos. ¿Qué lo han resuelto con promedio este ejercicio también? Chicos, ¿qué lo han resuelto con promedios aquí? No, ¿cómo voy a sacar promedios si son distintas empresas? No se puede, chicos, porque son situaciones completamente distintas. Ahora, por ahí el promedio se justificaría si yo tengo que tomar dos ejercicios, pero que tampoco lo, o sea, ¿eh? Bueno, sí, a ver, Lourdes, sí, en el caso que vos analices dos ejercicios, sí, bueno, ahí en ese caso justificaría hacer el promedio, sí, pero bueno, a ver, yo ya le di mi punto de vista respecto al promedio. ¿Sí? O sea, para mí hacer un análisis con promedio, ¿sí? Por ahí como que es medio, ¿sí? Sí, que anda, es medio. A ver, si yo tengo que analizar la misma empresa en dos periodos distintos, ahí sí, de acuerdo a lo que le hicieron en clase, pueden aplicar el promedio. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque acá son situaciones distintas, son empresas distintas, pero es una empresa A, una empresa B, una empresa C, una empresa D, una empresa D. Entonces no puedo sacar un promedio entre el activo y una empresa y otro, porque no tiene nada que ver. ¿Sí? O sea, aquí yo no, el promedio en este caso no, directamente es la utilidad sobre el activo, la utilidad sobre el patrimonio neto, ¿sí? O la utilidad sobre el patrimonio neto más el pasivo no corriente.
O sea que acá no voy a utilizar el promedio. Aquí no, yo lo que entiendo es que acá no se utiliza promedio. Ese promedio se estaría dando, ¿sí? A ver, suponiendo de que tengo dos ejercicios en donde yo tenga que comparar el momento A con el momento B, pero ni aún así tampoco, esto ya la clase pasada ya di mi punto de vista respecto a los promedios. Porque muchas veces esos promedios se ven distorsionados. Mira, a ver, yo no puedo comparar el año X con el año X1, en el año X no hacer promedio y en el año X1 hacer promedio. Es lógico que el año X1 se va a ver distorsionado por el promedio con respecto al año X. Ya, a ver, yo sigo insistiendo con el tema de los promedios. ¿No? Pero bueno, en clase se los he enseñado sacando promedios. Por ejemplo, si yo quiero calcular, ¿sí?, la rentabilidad teniendo en cuenta el patrimonio neto, entonces, ¿qué hago? Si tomo la utilidad neta, divido el patrimonio neto, sumo el patrimonio neto del periodo anterior más el patrimonio del periodo actual, lo divido entre y saco el promedio. ¿Entiende o no? ¿Sí? Pero bueno, ahí hay un inconveniente con respecto a esa rentabilidad del patrimonio neto. Por lo mismo, si yo quiero, por ejemplo, sacar la rentabilidad económica, utilidad antes de interés en impuestos sobre el activo. Entonces sumo el activo del momento inicial más el activo del momento actual, lo divido entre dos y ahí ya saco ese promedio. Pero bueno, o sea, es todo un tema calcular el promedio. Porque si yo tengo que calcular si qué periodo tuvo mayor rentabilidad económica y yo en el periodo inicial no tomo promedio y en el periodo siguiente tomo un promedio, ¿sí?, es obvio que se va a ver modificado esa rentabilidad por el promedio que estoy tomando. ¿Entiendes o no? Pues está bien, o sea, por ahí es todo un tema, el tema del promedio. ¿Está el progresista? Bueno. Bueno, chicos, o sea, ahí está más o menos la interpretación del trabajo práctico de rentabilidad. ¿Sí? Ahí está el trabajo, más o menos la interpretación de lo que es rentabilidad, ¿sí?, y los distintos niveles de rentabilidad. Entonces, ¿sí?, si yo hago venta menos costo, utilidad bruta, gasto de comercialización, gasto de administración, ¿sí?, más otro ingreso y egreso, más o menos, ahí está el cálculo que se llama rentabilidad, ¿sí?, lo que es la rentabilidad, la utilidad operativa, y ahí yo ya puedo calcular lo que es rentabilidad económica. A eso, ¿sí?, le saco los otros ingresos y egresos, ¿sí?, y después calculo otra rentabilidad. Bueno, ahí ya tienes ya los distintos niveles de rentabilidad. Bueno, ¿no hay preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Bueno, chicos, la verdad que no hay preguntitas, chicos. ¿No? ¿Todos están grabando la clase?